Ya habíamos visto la importancia en este caso que tiene en este caso la selección de materiales. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia que toman los ensayos de resistencia? Primero, los ensayos de resistencia nos ayudan de cierta manera a determinar las características de los materiales que vamos a seleccionar para las distintas actividades, los distintos procesos. ¿Ya? Y de cierta manera, en este caso, que cumplan con los diseños, en este caso, para los cuales fueron, en este caso, seleccionados. Aseguran también y controlan la calidad de las materias primas. Nos permiten poder determinar si el producto está cumpliendo, en este caso, con la calidad y con la certificación que debería tener. Ya algunos materiales se encuentran certificados, ya por tanto, por ejemplo, si yo estoy fabricando un material que está certificado, tengo que ensayarlo para saber si está cumpliendo o no con la certificación. Entonces, igual nos sirven para eso. Perfecto. ¿Ah? Ahora, Hola, hola. Y por último, comparar los resultados obtenidos en este caso en las diferentes partes del mundo y de cierta manera esto nos sirve para estandarizar los controles de calidad. Aunque se esté fabricando, por ejemplo, en cualquier parte, ya el acero en una clasificación debería cumplir, ¿cierto?, la resistencia mínima a la tensión ya en todos lados donde se fabrique. Y para eso tenemos dos gráficos de esfuerzo de formación. Ahí más que nada es uno de los gráficos indica cuál es el comportamiento real o el esfuerzo verdadero que es sometido a un material en la vida real. Y el de ingenieril es el obtenido en este caso a través de cálculo, donde calcula la acción de una fuerza en el momento, en este caso, inicial del material. ¿Ya? Ahí se calcula la fuerza. Pero el verdadero calcula, en este caso, esa fuerza aplicada, no en el momento inicial, sino que en el momento instantáneo. Por tanto, siempre va a haber una diferencia entre, en este caso, el esfuerzo verdadero o real y el de ingeniería, que es el que se obtiene a través de cálculo. ¿No? Porque nosotros no sabemos cómo se va a comportar el material frente a los esfuerzos. Por tanto, nosotros calculamos, en este caso, cuando el material se encuentra, ya se podría decir en condiciones óptimas, al inicio, cuando no sufre deformación, cuando no exhibe en este caso ninguna deformación frente a una fuerza aplicada. Por tanto, siempre va a haber una diferencia. ¿Ya? Y por eso que nosotros tomamos un coeficiente de error o incorporamos un margen asociado para la selección de los materiales. Este es nuestro gráfico de esfuerzo, en este caso compresión, donde la primera zona que se muestra acá habla de una deformación elástica. Es decir, que en esta zona de aquí, el material es capaz de volver a su forma inicial una vez que cesen las fuerzas. ¿Ya? El material ahí sufre una pequeña deformación, pero casi imperceptible. Cuando cesa la fuerza, el material vuelve a su forma, en este caso, original, a su largo original se podría decir. En cambio, cuando pasamos a la zona plástica, se genera una deformación permanente, ¿no? En la deformación en la zona plástica, el material va a seguir resistiendo, en este caso, a la deformación. Y se podría decir que el material sigue, en este caso, generando resistencia a la carga que se le está aplicando.
hasta que llega a un punto máximo. ¿Ya? Pasado el punto máximo, el material, en este caso, por fatiga del material, ¿ya? Y por, en este caso, tenacidad que sufre el material deja de resistir, en este caso, la fuerza aplicada. Es decir, empieza a ceder. Ya no pone resistencia. Ya llegó al punto máximo. Y como empieza a ceder y ya no pone resistencia, ¿ya? La fisura en este caso se hace cada vez más grande hasta que termina en este caso rompiendo el material. Para poder medir en este caso la resistencia, cómo se comporta el material frente a impactos, frente a fuerza de tracción, frente a fuerzas de compresión, existen diferentes ensayos. Cada uno de estos ensayos está normalizado, ¿ya? Bajo diferentes normativas. ACTM son las más comunes, ¿ya? Donde tanto la probeta como en este caso el procedimiento que se le aplica tiene que seguir un protocolo establecido para que todos los ensayos, en este caso, independientemente de dónde se estén aplicando, cumplan el mismo protocolo, el mismo procedimiento para poder certificar estos materiales, ¿ya? Y para poder medir, obviamente, los resultados, ¿ya? Por ejemplo, las probetas de tracción ya tienen una entalladura, que es la zona más delgada que se aprecia en la imagen, ¿ya? Acá se ubican las mordazas. Las mordazas, que lo que es, generan una fuerza de tracción, empiezan a estirar el material. ¿Dónde se genera en este caso la fatiga? Al centro de, en este caso, la entalladura. Ahora, la velocidad también con la que se realiza el ensayo también está estandarizada. Y el tiempo que se realiza el ensayo también. ¿Ya? Para que se cumpla con todas, en este caso, las especificaciones técnicas requeridas para hacer el ensayo, por ejemplo, de tracción, compresión, ¿ya? CISAI, eh, impacto, etc. Entonces ahí se puede ver en este caso cuál es esa es la máquina de tracción. Y lo que me va a hacer la máquina, primero yo tengo que ya incorporar los parámetros de la probeta. Ya me va a pedir seguramente el diámetro acá, me va a pedir el material y las dimensiones, ¿ya? Largo, ¿ya? Cuando yo ingreso esa información en la máquina, después tengo que ubicar la probeta, ¿ya? Al ubicar la probeta en la máquina, ¿qué es lo que hace la máquina? Empieza a generar la carga de tracción, empieza a estirar la probeta a ambos lados. Y me va automáticamente graficando en tiempo real lo que va pasando en este caso la probeta. Y ahí estamos hablando ya del esfuerzo verdadero, porque me está calculando la máquina la capacidad que tienen de resistir a la tracción del material, ¿ya? Frente en este caso al comportamiento que tiene el material en todas sus zonas de plástica y plástica. Pero nosotros cuando lo realizamos en el cálculo, imagínense, sería casi imposible o conllevaría mucho tiempo generar en este caso los cálculos por cada variación que sufre el material en este caso, largo o en su sección. Tenemos que, por ejemplo, si el material tiene un largo inicial de 10 centímetros, tendremos que calcularlo para hacer los 10 centímetros, pero después el material va a alargarse a 10,1, tendremos que calcularlo con los 10,1. Después va a seguir alargándose a los 10,2, habría que calcularlo a los 10,2. ¿Se dan cuenta? Que por eso es que no podemos hacerlo de esa forma nosotros los cálculos. Es imposible, demasiadas variables, ¿ya? Pero los ensayos nos permiten realizar eso. La máquina va entregando el gráfico de comportamiento del material y no solamente me entrega el gráfico, o sea, también me entrega en este caso cuál fue
la resistencia a la tensión máxima del material. ¿Ya? Cuando el material, en este caso, se incorpora en la máquina y la máquina empieza a ejercer una fuerza de tracción, antes de siquiera que aparezca la fractura, aparece una entalladura, pérdida de sección. Todos sabemos lo que pasa cuando existe una pérdida de sección, ¿cierto? Si deformación, fuerza partido por área. Si aplico la misma fuerza, pero cada vez me va quedando menos área porque el material se va alargando y va generando una entalladura. Entre menos área que tenga para poder resistir esa fuerza, ¿qué va a pasar? Mayor va a ser la deformación, ¿ya? Hasta que se genere en este caso la fisura y la fractura final del material. Ahí la máquina en este caso termina de hacer el ensayo y me muestra el gráfico que está ahí. Cuando la curva va descendiendo es porque ya el material deja de resistir la carga, ya, y después cae por completo, es cuando ya se corta. Por ejemplo, ahí tenemos un esquema de una probeta que está normalizada. Ya, la longitud cilíndrica es de 2 pulgadas un cuarto y la distancia entre los puntos antes de que tenga en este caso la parte cónica es de 2 pulgadas. ¿Ya? Puede haber una variación también en el diámetro de, en este caso, 0,01 pulgadas, más o menos. Pero el diámetro tiene aproximadamente media pulgada. Entonces, hasta eso nos restringe en este caso la normativa para poder generar el ensayo. Que la probeta tenga esas dimensiones y a la vez que la diferencia en esas dimensiones no sea más allá de un 0,01 en el diámetro ya de la probeta. ¿Ya? Ahí va mostrando cómo se va comportando el material en cada uno de los puntos. Tensión son elásticas, no aparece ningún cuello ni nada. ¿Ya? Aquí no hay deformación aparente. Por eso que cuando cesa la fuerza es capaz de volver a su forma original. Después viene la parte, en este caso, donde se genera el cuello, ya que aún así el material, cuando se genera el cuello, se genera un efecto de endurecimiento, ¿ya? Porque obviamente al generar este ensayo el material se calienta porque adquiere en este caso temperatura debido a la fuerza que está realizando, ¿ya? Después que se genera el cuello, se genera el alargamiento, ¿ya? Cuando ya el material no puede resistir más, el cuello es evidente y aparece la fisura, hasta que aparece el corte en ese punto de acá. Ahí se muestra el ensayo. Y lo muestra en cámara lenta. Ya.
Hay otro ensayo en este caso que miden, en este caso, la fuerza de resistencia del material frente a impacto, ¿ya? Y es el famoso ensayo Charpy y ensayo ISO. Los ensayos Charpy y ISO son bien similares. Lo único que cambia en este caso es que el ensayo Charpy golpea la probeta justo en la parte contraria a la entalladura, y el ensayo ISO golpea la probeta en este caso en la entalladura, ¿ya? Se le hace la entalladura para poder, en este caso, mejorar el comportamiento del material frente al impacto, para poder saber más o menos con mayor precisión cómo se comporta el material frente al impacto. Ya por eso se le realiza la entalladura. Depende cómo se fracture el material en el ensayo Charpy, me va a indicar en este caso qué tan duro o frágil es el material, ¿ya? Qué tan dúctil o, en este caso, duro. Si el material es más dúctil, cuando se genera el impacto en el ensayo Charpy, el material se va a quebrar igual. Pero ¿qué le va a pasar cuando se quiebre? Va a exhibir una zona, en este caso, de deformación, ¿ya? Si el material es duro, no va a exhibir una zona de deformación, se va a quebrar solamente. No se va a deformar, se va a fracturar, igual que el vidrio. Por ejemplo, el vidrio es un material muy duro, por tanto casi no exhibe zona de deformación, ¿ya? El vidrio lo golpean y se quiebra. No existe deformación en el vidrio. Pero hay otros materiales que si ustedes lo rompen van a quedar con una cierta deformación, ¿cierto? Como el plástico o algún polímero, que cuando lo quiebran queda con una deformación antes de fracturarse. No sé si se han dado cuenta. Yo creo que sí. Bueno, al acero le pasa exactamente lo mismo. Y así podemos saber si el material es dúctil o frágil, ¿ya? A la vez, obviamente, el ensayo Charpy también indica cuánto fue la resistencia del material, ya en fuerza, pues en joules, a la carga aplicada. Entonces me va a poder determinar cuánto es lo que pueda resistir ese material frente a un impacto. Aquí se les va a mostrar un video, en este caso, con el ensayo, ya que no podemos ir al laboratorio. Se muestra la probeta normalizada, la cual puede o no poseer entalla. En este caso, es en UV a 45 grados, que mide mejor la resistencia del material a la propagación de las grietas. Se observa la máquina de ensayo que posee un péndulo que se coloca a una altura H y un martillo que es el encargado de golpear la probeta que se está poniendo en estos momentos en el yunque, centrándola con un dispositivo apropiado. Aquí se mide la energía absorbida por el impacto en joules. Cuando se ha producido la fractura, se determina, observando la aguja, la cantidad de energía absorbida. En este caso fueron 3 joules, lo que indica que el material es frágil. Al ver la probeta fracturada, notamos que se produjo una fractura plana y de grano grande, corroborando que se trata de un material frágil. Debemos resaltar que el martillo golpea la probeta al lado contrario de la entalla. Esta probeta, al igual que las utilizadas en tracción, tiene una sección reducida y está roscada en ambos extremos. Se monta la probeta roscando uno de sus extremos a un dispositivo especial y el otro al martillo, de manera que quede bien asegurada para la realización del ensayo.
este ensayo de tensión dinámica nos permite comparar la tenacidad hallada en el ensayo de tracción, que se considera estático, con la que hallamos en este, el cual nos brinda una información más confiable acerca de la tenacidad de los materiales. Al producirse la fractura, se observa en la aguja la cantidad de energía absorbida, 150 joules, indicando que es un material dúctil. Esto se puede verificar por el tipo de fractura presentado, el cual formó cuello. Como en el ensayo Charpy, esta probeta también es normalizada y posee en talla en UV a 45 grados. Podemos observar que la probeta se fija en un dispositivo, pero a diferencia del ensayo Charpy, el martillo golpea la probeta por el lado de la entalla. Como en los ensayos anteriores, se observa la aguja para determinar la energía absorbida y el tipo de fractura. El ensayo ISOP generalmente es utilizado para medir la tenacidad en materiales no metálicos. Cabe anotar que los ensayos se realizan a temperatura ambiente, aunque con el fin de determinar la temperatura de transición dúctil frágil, se pueden realizar a varias temperaturas. Ya, ¿se dieron cuenta cómo funcionaba el ensayo? Sí, profe. Ya, hay otro ensayo igual, como les había comentado. Que son, por ejemplo, los ensayos de compresión. Ahí habíamos visto los ensayos de impacto y de tracción. Ya, hay ensayos de compresiones, ensayos incluso de cisalle, ya, para medir, por ejemplo, la resistencia a la tenacidad, en este caso de los pernos. Podemos someterlo a un ensayo de cisalle. El de compresión se puede hacer para diferentes materiales, ¿ya? Pero generalmente el acero no se utiliza en los ensayos de compresión, ¿ya? Se utiliza con el ensayo de tracción, ¿ya? Debido a que el acero, al generarse la compresión, se va a deformar, pero va a seguir manteniendo esa sección, no se va a romper, ¿ya? Se va como a aplanar. Entonces la máquina, ¿qué va a hacer? Que si hacemos un ensayo de compresión en el acero, una sección, el gráfico siempre va a subir, pero no porque el acero tenga buena resistencia a la compresión, sino porque no va a perder nunca la sección, la máquina va a seguir aplanando, aplanando, aplanando y nunca va a llegar a tope. Entonces va a marcar una línea hacia arriba en el gráfico, ¿no? ¿Ya? El ensayo, en este caso de compresión, por ejemplo, al hormigón, tiene que tener un procedimiento, como les dije, para que se pueda ejecutar. El procedimiento primero nace por la fabricación de la probeta, la cual se le incorpora en este caso la dosificación de acuerdo al tipo de hormigón que queremos construir. Posteriormente, esta probeta, el hormigón resiste, o en este caso su resistencia máxima a la compresión es a los 27 días. Por tanto, cuando se elaboran estas probetas, nosotros tenemos que esperar 27 días, aproximadamente un mes, para poder ensayarla, para ver la resistencia a la compresión máxima que va a soportar ese hormigón. Lo podemos hacer a los 15 días igual, pero no vamos a tener la resistencia máxima a la compresión, ¿ya? A los 15 días llega como el 70%. Entonces, si queremos analizar la resistencia máxima a la compresión de esa mezcla,
vamos a tener que ensayar a los 27, 28 días. Así que es un tiempo, en este caso, bien considerable. De hecho, cuando nosotros hacíamos los ensayos, porque este ensayo yo lo hacía en el laboratorio igual, confeccionábamos las probetas como un mes antes de hacer el ensayo. Era lo primero que confeccionábamos. ¿Por qué? Porque las probetas tenían que estar mucho tiempo. En este caso, en los bloques son encofrados que son en moldes de acero, ¿ya? Para que se pudiera curar apropiadamente. Posteriormente, bueno, este ensayo se puede hacer de forma o con cubo. Pero de todas maneras el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Lo que se tiene que hacer primero es, una vez que se tiene la probeta lista, terminada, se tiene que tomar las medidas de la probeta. Porque es uno de los parámetros que nos va a pedir la máquina para poder ingresar, en este caso, la información. ¿Ya? Y también nos va a pedir la edad de la probeta en días. ¿Qué más nos va a pedir? Nos va a pedir el peso de la probeta. Y lo otro que tenemos que tener en consideración es que las caras de la probeta, ¿ya?, esté completamente plana. Pero en el hormigón es difícil de que eso se genere. No vamos a tener una superficie completamente plana. Y por eso en este caso existen unos moldes que se incorporan en la parte inferior y en la parte superior para colocar la probeta y que quede completamente plana para que la carga que esté ejerciendo la compresión sea completamente uniforme en todo el área, en este caso de superficie. La prueba de compresión simple del concreto se realiza para controlar que la resistencia del concreto en obra sea la especificada en el diseño. Se ensaya un cilindro de hormigón estandarizado según la norma ASTM C31 con medidas de 30 centímetros de alto y 15 centímetros de diámetro. Se miden las dimensiones del cilindro, se mide la altura y se mide 3 diámetros: superior, medio e inferior. De esta manera se obtiene un diámetro representativo del cilindro. Resultado: diámetro promedio 148 milímetros, altura de la probeta 297 milímetros. Se debe tratar de que la superficie del cilindro esté totalmente nivelada, mediante la aplicación de placas de neopreno en la superficie superior e inferior del cilindro. Se enciende la máquina y se verifica la escala. Se coloca el cilindro en la máquina de compresión uniaxial, procurando que la aplicación de la carga coincida con el eje axial del cilindro. La norma ASTM C39 estipula una velocidad de aplicación de carga de entre 565 libras por pulgadas cuadradas sobre segundo a 1413 libras por pulgadas cuadradas sobre segundo. Estos intervalos de velocidad permiten una correcta lectura de la carga. En el momento de la rotura del cilindro, se toma la lectura de la carga aplicada por la máquina de compresión uniaxial y dividiendo esta para el área de la sección transversal del cilindro, obtenemos la resistencia a la compresión simple del concreto. El valor obtenido de la resistencia a compresión simple del concreto debe ser mayor o igual al... ¿Por qué tenía otro libro? Para el control de calidad del organismo de cada muestra se harán mínimo 6 cilindros, de los cuales 2 se ensayarán a los 7 días, 2 a los 14 días y 2 a los 28 días de edad de la probeta. Estos cilindros deberán ser adecuadamente curados.
¿Ya? El curado que hablaban ahí era el proceso, en este caso, que tiene que tener el hormigón para poder, en este caso, secarse. ¿Ya? Que no puede haber un secador muy rápido del hormigón porque si no aparecen grietas. ¿Ya? Entonces, la humedad, en este caso, en el proceso de los 27 días se tiene que controlar. ¿Ya? Entonces, la probeta se le tiene que hacer el curado, en este caso, de forma progresiva. ¿Ya? Después la probeta se sumerge en agua. Si se dieron cuenta antes del ensayo, estaban sumergidas en agua, Sí, sí, profe. porque el hormigón resiste mejor en la humedad. ¿Ya? Por ejemplo, los pilares de hormigón, en este caso que ustedes ven en los puentes, saben que están sumergidos bajo el agua. Y eso no hace que se debilite, en este caso, el material. Al contrario, el hormigón, en este caso, resiste más en condiciones de humedad. Por tanto, va a exhibir mejor comportamiento a la compresión ya cuando está húmedo, cuando está mojado. Ya, el ensayo de dureza Brinell. El ensayo de dureza Brinell es una máquina que ejerce una compresión en el material dejando una huella, ya como la que se ve en la imagen. ¿Ya? La bolita es bien pequeñita, alrededor de los 5 milímetros. ¿Ya? Y por tanto la huella va a ser una huella casi como la marca de un lápiz. ¿Ya? Va a ser bien pequeñita. Entonces vamos a necesitar en este caso de un microscopio para poder tomar la medida en este caso de la huella. ¿Ya? Es un telescopio especial que tiene en este caso la medición dentro del lente, por tanto podemos obtener en este caso cuál es el diámetro de la impresión que se genera por la marca de la bolita en el material. Ya generalmente esta marca está obviamente en micras, se lee en micras y después hay que hacer la conversión a milímetros. ¿Ya? Y tenemos una fórmula en este caso, la cual nos sirve para determinar la dureza Brinell del material. Ahora, existen diferentes tipos de ensayos distintos que son muy similares en cuanto a este. Y tenemos este es el Brinell, tenemos el Rodwell, el Vickers, ¿ya? Tenemos diferentes ensayos que cambian más que nada. Una es la fórmula, obviamente, pero el elemento que marca, en este caso, genera la huella en el material, va a variar igual, ¿ya? En el Vickers, por ejemplo, es como un prisma, ¿ya? Que me deja una marca eh, como de pirámide en el material. Bueno, le voy a mostrar cómo funciona el ensayo, en este caso Brinell. The Brinell hardness test. Using the Brinell method, the hardness of a... Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer el ensayo de dureza Brinell, para lo cual necesitamos justamente una probeta y paralelas posibles. Deben estar pulidas y durante su preparación se debe evitar cualquier tipo de calentamiento que pueda introducir tensiones. Además también, sí, la carga debe actuar en forma normal a la carga de la probeta, la cual no deberá moverse durante el ensayo. Impresión de este lado, tengo que
separarlo 3 veces el diámetro del indentador. En este caso, si el diámetro es 2.5, tiene que estar separado unos 7.5 a más. De preferencia a más, ¿no? Porque tenemos una superficie muy extensa para hacer las pruebas. Además, luego del ensayo no deben de quedar marcas en la cara opuesta de la probeta. O sea, significa que yo solo voy a trabajar en una cara de la probeta. De dureza Brinell, colocamos el indentador, como vemos, se coloca acá de esta forma, nada más, ¿sí? Coloqué y quedó. Muy bien, colocamos también lo que es la fuerza que vamos a aplicar en este indentador, para lo cual nos vamos a la tabla de selección de magnitud de la fuerza aplicada al indentador. En este caso, como nuestra probeta es un acero 1020, está dentro de los aceros y hierros fundidos, lo cual tenemos el diámetro del indentador de 2.5 milímetros, para lo cual aplicamos una fuerza de 187.5 kilogramos fuerza. Tenemos acá justamente 185.5, presionamos y ya tenemos la fuerza que se va a aplicar durante el ensayo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la probeta alineada justamente con el indentador y subimos la mesa, ¿no? Sí, acá tiene como una tuerca, ¿sí? Tengo que tener cuidado, ya hice una impresión más antes, entonces tengo que colocarla un poco más alejada. Ya está, ahí llegó. Muy bien, una vez hecho eso, desplazamos esta palanca hacia el lado izquierdo y dejamos que actúe, en este caso, en los aceros es 15 segundos. Yo estoy tomando 15 segundos. La impresión. Ahí luego se hace la impresión de en la probeta, se da un puntito que se ve ahí. Voy a agarrar lo que es el microscopio, en este caso es el microscopio CAT, y en este caso el diámetro de la impresión es de... Nos conectamos de vuelta cuando se cancele la grabación. 1.4 milímetros. Sí, como hemos observado, entonces es 1.4. Muy bien, los datos que necesita entonces es el diámetro, ¿sí?, del indentador, en este caso es 2.5.